Bueno, pues seguimos aquí debatiendo, y analizando la actualidad, y para ello cuento esta noche con 4 profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. Está con nosotros Ana Peón. Ana, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches. Jacinto Ruiz. Buenas noches, Jacinto. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. María Méndez. Buenas noches. Y Alfredo Aycar. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, ¿qué tal? gracias. Bueno, como siempre, pues tenemos un montón de temas que tratar y muy variados esta vez, ¿no? Las Cortes ya han sido disueltas oficialmente esta semana y comienza la cuenta atrás. Quedan exactamente 53 días, si no me equivoco, para el 20 de noviembre y ya comienzan a publicarse las primeras encuestas. El periódico El País publicó esta semana su encuesta con estos resultados. El PP ganaría las elecciones con un 44,8% de los votos. Muy lejos, bueno, y lejos el Partido Socialista quedaría en un 30,7%, lo tienen ahí en sus pantallas, un 30,7% para el PSOE, en el azul más oscurito, y muy lejos de los 43,7% alcanzados en el 2008. El periódico de Cataluña, por su parte, también publica una encuesta en la que le otorga al Partido Popular una mayoría absoluta con el 46,1% de los votos y deja al Partido Socialista Obrero Español en el 31,4%. El PP alcanzaría, según este periódico, una amplia mayoría absoluta con entre 185 y 189 escaños en el Congreso. Y por último, el último gráfico que les damos es la valoración que hacen de quién cree que ganaría las elecciones en este momento, si se produjeran ahora en este momento, y el resultado es el que tienen ahí en pantalla, que es el 83,5% piensa que ganaría a Rajoy y el 9,5% piensa que ganaría Rubalcaba. Curioso dato, ¿verdad? ¿A ti qué te parece, Jacinto? A mí me parece que, en realidad, cuando miramos a Rajoy ya se le está viendo como si ya realmente hubiese ganado. Él se siente... Ya puede cantar vencedor. victoria. Yo creo que es evidente que las encuestas, si fuese una, pues realmente podría decir qué va a pasar de aquí al 20 de noviembre, pero casi todas las encuestas, yo sé que una secuencia de todos, La Razón, de Público, del Mundo, El País, Antena 3, con cierta periodicidad, y la horquilla varía según la cocina que maneja los datos, pero en todas ellas da una clara victoria de los populares, en algunos rozando la mayoría y en otros, pues por ejemplo, como tú has citado antes, lo del periódico de Cataluña, el Grupo GESOT, que recordaba que el PP podría conseguir el 20N un resultado casi histórico, superaría a Rajoy lo obtenido por Aznar en su primera mayoría absoluta, y colocaría al PSOE en el peor resultado también histórico, retrotrayéndole a los resultados de Joaquín Almunia, que además significó una larga travesía para los socialistas. De cualquier manera, es evidente que todavía queda tiempo, que un mes en política y en estas condiciones puede cambiar mucho, porque a veces la circunstancia, como dice un amigo mío, es el destino, y no hay que olvidar que en ambos casos el PSOE llegó a las elecciones por un desastre, un atentado terrorista, y que posiblemente Rajoy consiga la mayoría absoluta por otro desastre, como es la crisis en la que nos estamos viendo. Hay un dato que, de alguna manera, por poner un poco de expectación, si no estaría todo ya resuelto, que es el que se facilita del propio PSOE, y es que el PP lo que ha movilizado es a toda la gente de su partido y un poquito más, pero que el trasvase socialista al PP todavía no se ha cuantificado, que no es mayoritario, que se puede producir o una abstención o que el candidato... Y se está produciendo un trasvase también a Izquierda Unida, ¿no? María, ¿no te parece? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Jacinto que a 2 meses casi vistas de unos comicios vamos a asistir a una afluencia casi insoportable de sondeos en las cuales se va a mover sustancialmente esa cifra. Evidentemente hay que pensar que la figura de Zapatero está muy presente aún,
prácticamente no ha desaparecido de la escena política ni económica. Evidentemente la coyuntura que tenemos en estos momentos no es la más idónea y la gente está en estos momentos, digamos, casi solicitando un cambio in extremis. Eso, digamos, intuyo que también hay una tendencia más emocional en estos momentos a la hora de definir una tendencia de voto que la real, que va a ser después cuando la persona vaya a depositar el voto, ¿no? Entonces, creo que ahora en las encuestas juegan una enorme bipolaridad entre los grandes partidos, casi sin dar espacio, ¿no?, a los otros partidos minoritarios, como si esos electores potenciales de esos partidos minoritarios ya tuvieran un poco la horquilla establecida de su voto si uno de los dos partidos mayoritarios, cuando realmente no va a ser así y se va a demostrar que al final en las elecciones van a emerger de nuevo. No creo que haya una gran huida de los votantes de Izquierda Unida, sino que se mantendrá más o menos en su margen. No, sube, Izquierda Unida sube. Hay un trasvase de votos del Partido Socialista. El tercero en discordia es CIU. Exactamente. Es CIU en tercero en discordia, que claro, por el lidón, con el poco porcentaje obtiene buenos resultados. Y lo que sí creo que es que además ahora tampoco se refleja y que sí va a quedar constancia, puede ser un gran nivel de absentismo. De abstención. Alfredo, ¿tu valoración? En primer lugar, estoy muy sorprendido porque el PSOE mantenga un 30% de votos. Y lo digo sin ironía. Vamos a ver, si tenemos 5 millones de parados, yo entiendo que los 5 millones de parados son 5 millones de potenciales votantes, porque ser parados porque tienen mayor edad para votar también. Me parece sorprendente que con esos 5 millones de parados el PSOE siga manteniendo un 30% de respaldo electoral. Yo vaticino que a poquito que la cosa siga más o menos igual, salvo que se produzca un milagro económico, un milagro, esto en forma de 2 millones de nuevos empleos, el batacazo del PSOE va a tener proporciones históricas, como tú comentabas, es decir, y se dice en todas las encuestas, van a romper el suelo de Almunia, Rubalcaba, porque además tampoco es mejor candidato y sobre todo Rubalcaba tiene un problema, y es que frente a toda su estrategia que quiere hacer ahora de plantear una campaña electoral como si él fuera un hombre nuevo que ha estado al margen del gobierno, es un señor que todo el mundo sabe que ha estado en el gobierno hasta ayer, o hasta antes de ayer. Luego además hay un dato importante, es decir, las campañas electorales históricamente apenas cambian la licencia de votos, salvo la famosa del atentado terrorista, que por cierto en muchos otros países posiblemente se podría haber paralizado la convocatoria electoral o aplazar las elecciones ante la fuerza del atentado. No fue así, hubo esos resultados, pero salvo acontecimiento de ese calibre, lo normal es que los electores no cambien de opinión por una campaña electoral en la que los mensajes agresivos de unos van a responder los otros con un mensaje más o menos igual, y no parece que las condiciones económicas, sociales y políticas del país vayan a cambiar. Bueno, Ana, sí, por favor. Sí, yo creo que todas las encuestas reflejan en este momento un estado de opinión mayoritario, que es que el Partido Popular va a ganar las elecciones con una mayoría muy amplia, y la duda que queda, y coincido con Alfredo, es si Rubalcaba va a alcanzar el listón de los 125 escaños de Almunia o se va a quedar por debajo. Y no solo las encuestas, sino que estos días hemos visto en algún medio de comunicación publicado informes internos de la Fundación Alternativas, por ejemplo, que es uno de los laboratorios de ideas del Partido Socialista, y ese informe decía que el Partido Socialista había perdido 6 millones de potenciales votantes, y que el voto a Rubalcaba iba a ser ideológico, es decir, de los que están realmente convencidos, ideologizados, independientemente de la campaña que se haga. Y decía también este informe, decías tú que la crisis iba a ser determinante, decía este informe que no era la crisis en sí, sino la gestión de la crisis, es decir, la imagen de desconcierto, de improvisación, de falta de control que se transmitió en este momento a los ciudadanos. Y yo creo que otra prueba también de esta campaña y de esta impresión mayoritaria de que va a ganar el Partido Popular se refleja en el tipo de campaña de pre-campaña
que está haciendo en este momento el Partido Socialista, que es una campaña del miedo. Cuando faltan 52 días de la campaña, Rubalcaba ya ha salido diciendo que viene la derecha. La campaña del miedo que ha utilizado en otras ocasiones con muy escaso éxito, pero que creo que es la que está recurriendo ahora. Efectivamente. Vamos a verlo, porque ese miedo del que hablaba Ana es la maquinaria electoral del Partido Socialista ya está puesta en marcha, también la del Partido Popular, y las pensiones y los sueldos de los funcionarios parecen que son los temas que dan el pistoletazo de salida. El PSOE, el Partido Socialista, incluso ha producido un vídeo atacando lo que llaman la tijera del Partido Popular. Desde el pasado mes de mayo, el estado del bienestar ha sufrido un retroceso drástico en las comunidades y ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. Así empieza el vídeo con el que el Partido Socialista quiere denunciar los recortes realizados en las comunidades gobernadas por el PP. El PSOE ha preparado este documento en el que desgrana los detalles de lo que denomina la tijera popular. De Galicia destaca que se han recortado más de 200 millones en educación y otros tantos en sanidad. De Castilla-La Mancha, que hay menos profesores interinos y que han desaparecido las ayudas a las viudas. En Valencia cuenta que se han reducido 680 millones de euros en educación y sanidad. En Madrid señala a Esperanza Aguirre, a quien llama referente ideológico del PP, como responsable de reducir 80 millones de euros en enseñanza pública. Si la educación es obligatoria y gratuita en una fase, a lo mejor no tiene que ser obligatoria y gratuita en todas las demás fases. Así, una comunidad tras otra, con gráficos, declaraciones de líderes populares e imágenes de recientes protestas, el PSOE comenta los recortes en prestaciones básicas. Mire, en España tenemos, como cualquier país del mundo, el estado de bienestar que podamos permitirnos. Según el PSOE, el Partido Popular ha instado a sus dirigentes a frenar los recortes hasta después del 20N para evitar que empañen la campaña electoral de Rajoy. La tijera del PP, parece que va a ser el caballo de Troya del Partido Socialista de la campaña de Rubalcaba. Alfredo, ¿te parece correcta esta estrategia? Hace poco había visto en casa una fotografía mía reciente de un oso hormiguero. ¿De un oso hormiguero? Sí, efectivamente. O sea, esta gente tiene más morra que un oso hormiguero. Es inconcebible que el gobierno, o sea, el partido del gobierno, que ha propiciado en los últimos meses el recorte de los sueldos de los funcionarios y el recorte de las pensiones, que nos hablen ahora de los recortes que va a hacer esto contrario. Hombre, evidentemente, cuando un dirigente político responsable llega a una institución pública, ya sea Ayuntamiento de La Coruña, Ayuntamiento de Villagarcía, de Ferrol, Diputación Provincial de La Coruña, o el que fuere, y se encuentra con 2, 4, 6, 8, 10 millones de euros escondidos, de facturas impagadas, escondidas en los cajones, pues tiene que tomar medidas para pagar a esos proveedores. Y eso evidentemente obliga a restricciones. Ahora bien, hablar de eso, intentar hablar de partido de los recortes, eso obedece única y exclusivamente a la campaña del miedo que quiere implantar en este momento Rubalcaba, como siempre. Si me permitís un comentario, así con un poco de humor, yo creo que este vídeo de las tijeras se le ocurrió a Pepe Blanco en un momento en el que estaba pensando en Pachi Vázquez, porque el primero que habló de podar el estado de bienestar fue Pachi Vázquez hace un par de meses. Yo creo que como en estos días le están dando muchos disgustos con el tema de las listas, tenía en la cabeza a Pachi Hablaremos del tema de las listas, Ana. Sí, yo lo que creo es que ha nacido una nueva profesión en un periodo, además, en el que hay 4,5 millones casi de parados, que es la de recortador profesional, Eduardo Manos Tijeras, del famoso Johnny Depp, de Burton, porque además esto es una profesión sorprendente porque tiene algo de magia, es decir, todos lo están haciendo y todos realmente lo niegan. El PP acusa al PSOE de los recortes que evidentemente ha cometido, pero no se han escondido, pero no estamos hablando de lo que ha pasado, que de alguna forma lo han marcado los de Bruselas y lo habría tenido que hacer el PP o el PSOE. Estamos hablando posiblemente de lo que haya que hacer a partir del 20N. Y yo creo que tanto un partido como otro realmente no van a tener más remedio que podar el estado de bienestar y otras muchas cosas. A diferencia, y es donde yo creo que habría que ser un poco, y así de paso contesto, que el 30 y tanto % del PSOE, como apuntaba antes nuestro compañero, se debe a que efectivamente los dos partidos tienen unos bloques fijos que no se mueven en que lo maneje una cabra. Es decir, póngase a quien ponga, porque efectivamente el señor Rubalcaba es del ministro, ha sido ministro hace 4 días y el que puede ser el futuro presidente del gobierno también ha sido hasta un anterior gobierno. Los dos vienen de anteriores gobiernos. Lo que pasa es que yo lo que creo es que lo que los españoles deberían urgir, exigir, plantear a sus políticos es claridad, es la verdad.
y luego votar en consecuencia. Porque la crisis en toda Europa, Ana, ha llevado a votar en contra del gobierno que esté, sea del color que sea. Mira los conservadores franceses, el batacazo que se acaba de llevar. Y la tijera no tiene color, parece, ¿no? Para mí la tijera, el señor Rubalcaba, si llegase, que no va a llegar a ser jefe de gobierno, aunque Arne dijese que no, metería la tijera. Y desgraciadamente, por lo que nos puede realmente tocar, de que nos puede entrar un lado de otro, el señor Rajoy la meterá también. Oye, decías, Jacinto, y además, perdona, Ana, hay que darse cuenta que las tijeras se están metiendo ya en partidos del PP y del PSOE en las competencias autonómicas. Vamos a aclarar una serie de cosas. 150.000 en Valencia van a ir a la calle. Primero, cuando hablas de pedir la verdad a determinados dirigentes políticos, pedir la verdad a Rubalcaba me parece un ejercicio de optimismo, porque yo creo que hay una clara diferencia de mensajes también en esta campaña, que Rajoy, además lo dice, promete lo que puede cumplir. Y Rubalcaba está prometiendo lo que ya incumplió. Es curioso, es decir, prometo lo que he incumplido. Es verdad. Y como entonces, contrapartida, te diré, no es exigible a un candidato que las encuestas le dan como ganador, en Muy todas bien. ellas, el que diga en qué va a consistir su programa, en dónde va a meter la cuchara. Yo le he escuchado a Mariano Rajoy una serie de propuestas y además ha remitido al programa, que no sé si sabes, que el próximo fin de semana, los días 6, 7 y 8, va a haber una gran convención en Málaga, la que van a existir una amplia representación del partido, que el motivo es presentar el programa. Pero yo creo que hasta ahora se ha dado una serie de mensajes claros de qué tipo de modelo quiere. Y por el contrario, el Partido Socialista lo que se dedica es a mentir. Y vamos a hablar, por ejemplo, del precedente de José María Aznar. Cuando José María Aznar llegó, se encontró con una situación pésima, también una herencia pésima. No había dinero para pagar las pensiones. La primera medida que tuvo que tomar Aznar, recordemos, fue pedir un crédito porque no había dinero para pagar las pensiones. No se cumplía ni uno solo de los requisitos para ingresar en el euro. Y en esos años hizo todo eso y no hubo recortes, no recortó las pensiones, al contrario, las garantizó, aumentó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no recortó el sueldo de los funcionarios, es decir, que se puede gestionar, ser austero, hacer reajustes y, sin embargo, mantener las cuestiones No tiene nada que ver las condiciones del país de ese entonces con las de ahora. Quiero decir escucha un momento, María, en el año 96 el mensaje del Partido Socialista era el mismo, de viene la derecha, nos va a recortar, vamos a ver, y consiguieron que España ingresase en el euro manteniendo el estado de bienestar. Vamos a ver, vuelvo a repetir, no tiene nada que ver las circunstancias de ese entonces con las de ahora y, por tanto, las fórmulas son impensables distintas, que sean extrapolables. Lo que sí es cierto es que toda Europa en estos momentos no está debatiendo, está estableciendo una línea clara de recortes, porque es la única vía inmediata que nos queda. De hecho, el gran debate en estos momentos de la economía está en que cómo corregir la actual situación, si ser expansivos, si estimular por una parte la inversión o lo que hacer es detraer los recursos. Eso es el gran debate. No es una cuestión inventada en España, está servida prácticamente en todo el mundo. En cualquier caso, cierto es que se han hecho recortes. Lo que es un poco demagógico es que se trate de utilizar esos recortes como arma electoral, teniendo en cuenta que cualquier persona en su sano juicio en estos momentos que pretende llegar al gobierno sabe que va a tener que acometer recortes. Hoy el Banco de España hace un informe, publica un informe en el cual dice que la política de recortes del déficit, si se hubiera llevado a cabo desde el 2008, como se ha iniciado ahora, tendríamos una situación totalmente diferente, pero con 6 puntos... María, te he entendido mal, posiblemente te he entendido mal. Es decir, me está diciendo que es demagógico recordar los recortes que ya se han producido, pero aparentemente no lo es denunciar los que posiblemente se van a producir después. Es demagógico predicar que tú no vas a hacer recortes. No, Alfredo, si no te culparás. Lo que se dice es demagógico, no se van a hacer perdón, cuando toca recortes, mi turno, lo que es demagógico es pensar que durante toda esta legislatura no ha habido ningún acuerdo entre el PSOE y el PP. Y estos recortes que se echan a la cara al gobierno, yo diría lo mismo, si fuese otro color, mi vinculación no es política, es realmente decir, creo que es lo mejor. Espera un segundo, han sido los únicos apoyos en que ha tenido el PP y declaraciones de su máximo líder ha sido decir, esto ya lo iba a proponer yo, pero han sido propuestas del PP. Como estaba Antonio Jacinto, espera, Jacinto, termina el razonamiento y cerramos, por favor. Punto 1. No hay más recorte social que dejar un país con 5 millones de parados. Punto 1.
ese mayor recorte posible hay existente. bastantes más. Puede darse bastantes más sí, sí, recortes. cuando Mira se Grecia. producen 1 millón más de parados, sí, efectivamente, es más recorte. Y punto 2, el problema de este gobierno no son los recortes que ha hecho, que posiblemente no le ha quedado más remedio que hacerlos porque se les impuso a Bruselas. El problema es que no lo hizo antes cuando tenía que haberlo hecho, con lo cual posiblemente la situación de España sería mucho mejor. Está claro, bueno, es lo que estábamos comentando lo que a María de los estábamos recortes. comentando. Evidentemente hay restricción de gastos, pero 20 una cosa es segundos, recortar en educación, en sanidad, y otra cosa, por ejemplo, Rita Barberá, que ha dicho que no va a celebrar la Mostra de Cine de Valencia. Es decir, se pueden hacer recortes en una serie de cosas sin tocar aspectos básicos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, que en el 96 se Pero mantuvieron y que... Ojalá todo se resolviera recortando un par de Pero- festivales de cine. ya lo sé, pero hay porque todas- ojalá la ya lo solución sé, fuera ya esa. lo sé. ¿eh? Pero escucha, Bueno, pasa por ahí. pero hay mucho Rita todavía donde Barberá lo poder sabe. recortar. Claro, muy bien. Bueno, seguiremos hablando de esto. Tenemos 53 días, o sea, son prácticamente Una 2 vida, meses. es O una vida sea, política. un montón de Galicia opina para seguir debatiendo sobre la tijera y de qué color es esa tijera, ¿no? En Galicia, la confección de las listas electorales está provocando muchísimas tensiones en el Partido Socialista de Galicia. Abel Caballero desafía a Pachi Vázquez e insiste en que la concejala Carmela Silva no dimitirá como concejala para presentarse a las listas del PSOE por Vigo. ¿Cuál es vuestra lectura? ¿Es un pulso entre Caballero y Pachi Vázquez? ¿Es un pulso que Caballero se siente arropado por Pepe Blanco? ¿Cómo quedaría Pachi Vázquez después de este pulso si lo gana Caballero? Es decir, ¿qué credibilidad o qué legitimidad política tendría? No es un Alfredo. pulso entre Pachi Vázquez y Abel Caballero, es un pulso entre Pachi Vázquez y José Blanco con la persona interpuesta de Abel Caballero. Es además un pulso Bueno, curioso, yo no es decir, quería rebajarle claro. importancia al papel del jefe del Partido Socialista de Vigo. Bueno, el papel de Abel Caballero es el que es y no es más que ese. Abel Caballero es uno de los alcaldes más demagogos y populistas que hemos visto en los últimos años, no solamente en Galicia, sino en toda España. Es un alcalde que no dudó en poner en riesgo la fusión de la caja de ahorros y el futuro de la caja de ahorros. En fin, es un alcalde que está permanentemente jugando al victimismo y jugando al enfrentamiento con la Coruña, creando unas divisiones absolutamente estúpidas. Pero al margen de eso, en este caso, que es el caso que esto que afecta posiblemente al PSOE a nivel interno, se juntan dos factores. Primero es la propia debilidad de Manuel Pachi Vázquez, que es un líder de PSOE cuestionado internamente hace ya mucho tiempo, desde el momento en que fue incapaz de explicar una serie de irregularidades que cometió, y luego el afán de Pepe Blanco de garantizarse un sillón después de la derrota electoral. Porque aunque ganara el PSOE las elecciones, que es casi improbable ganar las elecciones, Rubalcaba no quiere a Blanco al lado. María, ¿cuál es tu opinión? Sí, yo creo que también es un pulso, pero me da la impresión, y me atrevo a tildarlo como un poco de suicida, ¿no? Porque evidentemente si esto es un pulso entre Pachi y Pepe Blanco, que está claro que lo es, evidentemente yo creo que quien va a perder va a ser Pachi. Y pongo mis dudas de que Rubalcaba no quiera a Pepe Blanco a su lado. La política hace extrañas maniobras en el momento de... Compañeros de cama se dice, compañeros de cama. Seamos, extrañísimas maniobras, no te lo puedes ni imaginar. No creo que sea eso el caso. Jacinto. Bueno, yo no comparto esencialmente lo que estoy diciendo. Yo creo que Pachi, como dijimos ya más de una vez, es un líder de transición. Sucede al único presidente de los últimos tiempos socialistas en Galicia, a Emilio Pérez Turiño, que es muy subgenis de toda su gestión, puede decirse muchas cosas, algunas le han supuesto realmente el perder. Y Pachi es un líder de transición, gane quien gane, desde luego no va a ser el ganador. Pero tú crees, perdona Jacinto, que él tiene vocación de ser un líder de transición. Yo creo que está ahí en transición, esperando naturalmente quién le va a dar el relevo y en qué puesto realmente va a quedar él. Yo me atrevería a decir que dependiente de los resultados del 20N y cómo quede el PSOE, si es un batacazo realmente histórico, el papel de Blanco puede ser uno u otro. Si no aterriza en Galicia, el que va a dirigir los vecinos de Galicia es el actual ministro de Justicia, casi lo aseguraría, como se está viendo que además va de candidato número 1 por realmente La Coruña. Y en ese momento, pues Pachi se retirará a su cuartel de invierno. Por otro lado, estas disidencias que ocurren en los partidos casi siempre ocurren, como ha ocurrido en el PP, cuando no es alternativa de ganar.
cuando vas a atravesar la larga travesía del desierto, que es lo que le toca a los socialistas gallegos. Como sea, claro, entre amigos. Yo creo, bueno, es un partido, lo que está claro, profundamente dividido, que ha entrado en una fase de sálvese quien pueda, con empujones en las listas, a ver quién va y quién no va. De hecho, hemos visto en Coruña dónde está la paridad. Número 1, Camaño; número 2, Cortiz. Es decir, no nos da igual, no hay que buscar ahora una mujer, primero coloquémonos nosotros. Es decir, que ha entrado en una fase donde... ¿Y por qué hay que buscar una mujer, perdón? Porque hay hombre, yo creo en la paridad en las listas, ya, aparte de que es obligación, obligada, y creo que tiene que haber presencia de mujeres en las listas. Impuso legalmente, este gobierno impuso legalmente la paridad. Ha impuesto legalmente. Es decir, se llegó al caso absurdo de que una lista solo de mujeres que se rechazó legalmente porque no era paritaria. Pero en este momento eso no les preocupa, porque lo único que le preocupa a cada uno de ellos es dónde me voy a colocar yo. Pero Ana, tienes razón, pero recuérdalo, esto siempre ocurre con los partidos que no ganan. Le estuvo pasando al PP de Mariano Rajoy hace 4 años. Nunca le pasó esto al PP de Mariano Rajoy, nunca. No, bueno, el PP de Mariano Rajoy consiguió, después de la derrota frente a la segunda Zapatero, consiguió mantener el liderazgo gracias a presidentes de algunas comunidades como Francisco Camp, Javier Arenas y compañía, y tuvo disidencias entre sus listas y en la composición de sus grupos. Pero dime un caso semejante como este, sí. Un caso como este. Ha habido problemas en el PP. Pero ¿qué problemas hubo en la elaboración de las listas? Pero si lo ha habido hasta hace 4 días en Orense. Pero es muy distinto, estás hablando, es que a mí me hace mucha gracia cuando a veces se critica partidos no democráticos, se hace un proceso, un congreso para elegir entre varios candidatos y sale uno elegido. Eso es un procedimiento democrático, y el que perdió sigue en su puesto, en su lugar, ocupando sus mismas responsabilidades y asistiendo a todos los actos de partido. ¿Qué división hubo? Hubo, al contrario, hubo un proceso democrático donde se presentó abiertamente la persona que quería liderar el partido en Ourense, ganó uno y están los dos juntos trabajando. ¿Y qué, por citar alguna cosa? No me quiero convertir en abogado del PSOE porque no lo soy ni tengo militancia, pero ¿cuál es en este momento lo antidemocrático que está ocurriendo dentro de las filas del PSOE, que lo planteas como oposición a lo que tú dices, el que de alguna manera venga blanco si sale... que no se respeta la decisión de las provincias. Las provincias han elegido un determinado candidato, la provincia de Pontevedra, estamos diciendo y que no quieren respetarlo el partido. Como decíamos por favor. Como decía Modesto Pose, mi obligación aquí en esta provincia es que se elija un candidato, no es pedirle ni el DNI, ni la declaración de la renta, ni el libro de familia. Es decir, la provincia ha elegido un candidato y, sin embargo, desde el secretario general, Pachi Vázquez, está diciendo que no puede ser. Lo que ocurre, Ana, es que el PSOE gallego tiene una norma interna según la cual no puede haber más que una persona para cada cargo o un cargo para cada persona. Es una norma interna, una persona a un cargo. Explícanos cómo se ha cumplido en las últimas elecciones municipales. Pero el hecho es que la norma está para cumplirse. Es una norma interna a su partido, no es una norma que tengan los otros partidos. Llamar antidemocrático por eso me parece realmente fuerte, porque me decís que cite un ejemplo, y por no separarme, te quiero recordar, Alfredo, que ha sido público, se ha dicho lo que dijo cuando el que hoy seguramente irá en el posible gobierno de Rajoy, que es el alcalde de Madrid, se quiso presentar porque podía, porque los estatutos lo permitían, ir en las listas, la que era presidente de la Comunidad de Madrid y guía espiritual del PP de Madrid, dijo, si se presenta yo te dimito. Bueno, ¿y qué? ¿Qué problema hubo? Hubo campaña reciente. Gallardón es alcalde con mayoría absoluta y Esperanza Aguirre es presidente de la comunidad con mayoría absoluta. Y Abel Caballeros, el alcalde por mayoría de Vigo. Por favor, dejemos el tema, veremos qué pasa en las próximas semanas, porque me temo que es inminente la solución de este caso, y veremos qué pasa, cómo sale Pachi Vázquez de esta situación un poquito tensa y conflictiva que tiene en su seno interno. Les invito a que nos vayamos al País Vasco, porque el martes los príncipes de Asturias viajaron a San Sebastián a inaugurar la primera facultad de gastronomía de España y se encontraron con el plantón de las autoridades municipales. El alcalde de San Sebastián no asistió al acto por considerar que los príncipes representan, y cito entre comillas, un símbolo de la negación del pueblo vasco. Más tarde, cuando los príncipes ya se habían retirado, el alcalde de San Sebastián se acercó a visitar la facultad. Bien, me gustaría saber vuestra opinión sobre el gesto. María, por favor. Bueno, desde el punto de vista del respeto institucional y desde el procedimiento institucional es una absoluta falta de cortesía, digámoslo así.
Luego, con respecto a la actitud de Bildu, no debiera sorprender a nadie. Quiero decir, sería en estos momentos casi rayar lo atónito, ¿no? El hecho de que de pronto los representantes de Bildu pues, hicieran una recepción por todo lo alto a la monarquía, ¿no? Con todas las connotaciones que tiene la monarquía en el País Vasco. Quiero decir, no, yo tampoco haría ninguna quema con este asunto. Bueno, creo que evidentemente hay que contextualizarlo, decir lo que no fue lo correcto, pero tampoco, que supongo que ya saldrán las voces pertinentes para decir que Bildu no tiene entonces ningún tipo de representación suficiente como para mantener ese tipo de actitud. ¿Alfredo? No, es como pedir a Bildu que mantenga un mínimo de cortesía institucional, un mínimo de respeto institucional. Es como pedir a los vándalos en la época romana que entraran llamando a la puerta en las villas de los ciudadanos de Roma. Bildu ya sabemos lo que es. Si el problema no es que estén ahí, el problema es que se han dejado estar ahí. El problema es que esa formación en un país serio nunca podría estar gobernando una institución. El problema es que los partidos políticos supuestamente democráticos como PNV, democráticos como PNV, PSOE y PP en el País Vasco, fueron incapaces de ponerse de acuerdo para impedir que se produjera el desaire a la democracia de que esté Bildu en el gobierno. Y nos enfrentamos ahora con la misma situación, porque entiendo que ayer se ha constituido ya la nueva formación política Abertzale, ¿no?, que se presentará a las próximas elecciones. Yo creo que este es un país serio. Y precisamente porque es un país serio, aunque no nos guste, a mí no me gusta, Bildu gobierna. Porque si realmente es un país en el que no respetamos lo que dice un tribunal constitucional o un tribunal supremo y decimos cuando no está de acuerdo con nuestras ideas es que no es serio, a lo mejor los que no somos serios somos los planteamientos. Bildu está ahí, Bildu está ahí, perdona, pese a que la Fiscalía, pese a que el Gobierno, pese a que el señor Rubalcaba lo ha intentado en contra. ¿La Fiscalía lo ha intentado? Sí, bueno, ha sido falso. La prueba la tienes, es que el fallo, pero el fallo... Muchísimas pruebas en los últimos meses que si quisiese utilizar, sí hay pruebas de los vínculos. O sea, vamos a partir de la base... Lo que pasa que no se ha querido utilizar, pero claro que hay pruebas cuando el Tribunal Constitucional falla en contra del algo. Estatuto catalán, estamos en un país serio. Cuando el Estatuto... El que dice que Rubalcaba que no hay que... Cuando el Tribunal Constitucional dice que Bildu es una formación que no se ha podido probar, que atenta contra las normas que marca esta misma sociedad, que no es una sociedad violenta, que no se existe. A mí Bildu no me... Y estoy totalmente de acuerdo en lo que decís vosotros, de que es, vamos, una descortesía que no tiene nada que ver con tus planteamientos nacionalistas, extremistas, radicales, abertzales o como sea. Tú tienes que estar allí y realmente, si representas a una institución, representas a todo un colectivo y tendrías que estar ahí y por ese motivo puede ser absolutamente censurable. Yo lo único que quería es salir al paso diciendo este es un país serio y quiero creer que es serio. Es un país tan serio que los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados a propuesta del PSOE votaron todos unánimemente a favor de que Bildu pudiera estar en las instituciones. No digo más que ese dato. Fueron ellos. De todas formas, estás hablando de una sentencia. Desde aquel momento ha habido una serie de pruebas que constatan que Bildu no se ha desvinculado del movimiento etarra. Dices del movimiento Abertzale, porque fíjate, te voy a decir una cosa que realmente es muy importante. ¿Has visto que haya condenado en alguno de los consistorios gobernantes la primera pregunta más allá que habéis metido en alguna vez en el término demagógico, la primera condena es si se ha pedido a alguno de los partidos para legalizarles previamente que condenen el terrorismo. Vamos, se ha llevado sistemáticamente. Entonces ha dicho, hay que condenar el terrorismo. Ellos han dicho, condenamos el terrorismo y no se le ha pedido otro tipo de... Hombre, cuando llevas en tus listas a gente que ha cometido delitos de sangre, dices, ¿quién? Me gustaría, por favor, un minuto, me gustaría que pasáramos, que enlazáramos con el siguiente vídeo y con la siguiente parte del debate, porque no nos vamos del País Vasco, pero me gustaría introducir la noticia de la declaración, de la puesta en escena que hizo los presos de ETA han escenificado en cuáles son sus condiciones para la paz, ¿no? Era esta, una paz sin vencedores ni vencidos. Esta era la crónica de la puesta en escena de la escenificación de los presos. Jon Aguirre Aguiriano, de 69 años, salió de la cárcel el pasado mes de mayo tras cumplir
30 años de condena por 2 asesinatos perpetrados por ETA y hoy ha firmado públicamente su adhesión al Acuerdo de Guernica. Han sido hasta 26 los exreclusos de ETA que, como Aguirre, han escenificado su apoyo al citado acuerdo en un acto celebrado en la propia localidad vizcaína de Guernica. Un acto en el que los firmantes del Acuerdo de Guernica también han hecho pública una declaración en la que aseguran que la solución al conflicto vasco tiene que estar asentada en 4 bases. Debe ser integral, democrática, dialogada y sin perdedores ni vencidos. Además, advierten de que la que califican como actitud soberbia del Estado es, a su juicio, el mayor peligro para el proceso de paz. El presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, hacía esta valoración de esta declaración de los presos de ETA. De los presos de la banda terrorista ETA es un paso significativo hacia el final de la violencia, con toda la prudencia que esta materia exige. Sin duda, estamos acercándonos a ese momento y es fruto de una gran tarea colectiva, de un gran esfuerzo de todos los demócratas, también, por supuesto, de este Gobierno, durante... Y por su parte, el fiscal general del Estado, Conde Pumpido, se ratificaba en sus declaraciones que causaron cierto malestar en el Gobierno, sobre todo en el ministro del Interior, que salió rápidamente a negar que hubiesen discrepancias entre el fiscal general Conde Pumpido y el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero. Esto es lo que decía Conde Pumpido. Yo deseo reiterar lo que dije ayer. Como fiscal creo que unos delincuentes presos no pueden en ningún caso condicionar la política de un Estado de Derecho. Por lo tanto, a mí me parece intolerable que sean terroristas o narcotraficantes, desde la cárcel pues hablar de condiciones. Eso es lo que yo quise expresar y me ratifico totalmente en eso. Muchas gracias. Bueno, esa era la ratificación de lo que había dicho, lo tuvo que repetir y ratificar, que condenaba las condicionantes que ponían los presos, ¿no? Esa paz sin vencedores ni vencidos. María, ¿qué opinión te merece? Bueno, claro, evidentemente que hubieran hecho una accesión a la declaración de Guernica es bien evidente, porque esa declaración lo que aboga es por un fin a la actividad armada, pero evidentemente con unas series de, digamos, contrapartidas, entre comillas, como es la interrupción de la actividad judicial y el acercamiento también, y algunos beneficios penitenciarios, como es el acercamiento de los presos. Hasta ahí, evidentemente, podría sonar un mensaje de buena voluntad, pero condicionado. Pero bien es cierto que cualquier gesto en esta materia es bienvenido. No podemos ya, desde el principio, hacer una lectura densa, compacta, de todo lo que puede ocurrir detrás de esto. Hay que dar tiempo al tiempo. De hecho, se especulaba en algunos entornos muy confidenciales que antes de finalizar este mes, coincidiendo con una festividad vasca, hubiese una declaración por parte de propia ETA, y a lo mejor todo este debate que se viene a generar en torno a la corrección o no corrección de esta declaración, pues un poco lo ha paralizado. Creo que cualquier avance en esta materia es muy oportuna, muy delicada también, hay que tratarla con mucho cuidado, y sobre todo lo que hay que pensar que el sector más refractario de la banda armada, que eran los presos, de pronto den este paso. Vamos con cierta cautela a considerarlo, pero creo que es positivo, ¿cómo no? ¿Alfredo? Yo es que no veo que haya un paso adelante en ningún caso en esta declaración, simplemente es más de lo mismo, es decir, vienen a pedir amnistía, autodeterminación y todo lo demás, los principios de siempre, y cuando dicen que no haya ni vencedores ni vencidos, que dicen, bueno, ustedes han puesto los muertos, nosotros hemos puesto el terror, pero ahora queremos paz. Bueno, punto uno, ¿qué guerra hay? Porque yo no he visto ninguna guerra en el País Vasco. O sea, yo lo que veo es una banda de asesinos, una banda de terroristas que, por unos supuestos fines políticos, que es por imponer una dictadura suya, asesinan a gente que no está de acuerdo con ellos. O sea, están matando a gente por no estar de acuerdo con sus ideales, por principios políticos. Y ahora nos vienen a decir, nos quieren explicar algunos,
bueno, que digan, no, nosotros, bueno, ahora queremos una amnistía, nos dejáis estar más cerquita de casa y luego a cambio de eso, pues queremos la paz sin vencedores ni vencidos, entonces, en fin, no, María, no. Ese planteamiento no es lógico. O sea, es decir, la única vía para acabar con ese supuesto conflicto es la desaparición de ETA y la entrega de las armas. Punto. Totalmente de y acuerdo. todos los terroristas con delito de sangre a la cárcel. Pero nadie ha dicho que no pasara por ahí el proceso. He dicho Vamos que a es ver. un paso Esto adelante. se No he trata- dicho que sea el fin de un María, proceso. se trata de... Pasa la hemos entrega hablado- de las armas, no, es otra cosa, ¿no? Se trata de una estrategia electoral, hay unas elecciones, ahí Claro. Bildu aspira a crear un grupo importante en el Congreso y lo único que hace, y voy a utilizar un símil que he leído que me ha gustado mucho, que es una serpiente que cambia de piel pero sigue siendo una serpiente. En este caso, incluso que el hecho de que haya leído la declaración de adhesión al acuerdo de Guernica, el asesino de un niño de 13 años, que se atreva a hablar de vencedores y vencidos, yo no sé con qué, bueno, porque yo creo que no tienen ningún tipo de sentimientos porque son unos asesinos, pero ¿cómo se puede atrever a decir a unos padres que han perdido a un niño de 13 años, hablarles de vencedores y vencidos cuando han asesinado a su hijo? Es que a mí hay determinado lenguaje que incluso me parece una infamia hacia las víctimas del terrorismo. Jacinto. Yo creo que hay una parte que suscribo totalmente lo que dice Ana, que es muy difícil olvidar si un familiar, o sea, el dolor, que es por toneladas, 89 muertos me parece que son durante este tiempo, es muy difícil realmente olvidar. Pero en todos los momentos, Ana, en todos los momentos y con todos los gobiernos, desde Aznar hasta el de Zapatero, siempre se ha soñado con la situación actual. Es decir, lo que ha cambiado realmente, déjame un segundo, lo que ha cambiado realmente es que pensábamos que íbamos a llegar a una foto finish o rendición de Breda, como en las películas, y lo que se está produciendo es una cosa secuencial. En todos los momentos hemos soñado con que es casi impensable, afortunadamente impensable, gracias a la acción de la policía, gracias también a la acción política de los distintos gobiernos, es casi impensable suponer que en este momento un etarra se va a acercar en cualquier país de España, como ha ocurrido antes de ayer, y va a matar, va a sumar más víctimas al dolor que ya tenemos. Entonces, esto también hay que analizarlo. Hace unas horas, unos días, ha dicho el Lehendakari, Pachi, que, en eso que apuntabas, María, de acercamiento de los presos, y lo condiciona. Planteado así, parecería que es una acción, decir, después de la manifestación vamos a... No, porque ha puntualizado también algo que forma parte no solamente de la acción policial o la acción judicial, sino la acción política, que es exigible a todos los gobiernos. Y es decir, no solamente entre comillas a los que sean buenos, a los que de alguna forma digan, avancen en... Se va a dar la paradoja, porque esto es una lucha que han tenido todos los gobiernos, la tuvo en su momento mínimamente Aznar, lo ha tenido de una forma grandilocuente el señor Zapatero, el hecho de que durante todo gobierno se presentase esa foto de ahí van las armas, nos vamos, eso no se va a dar, pero posiblemente la disolución absoluta de la violencia etarra posiblemente se dé en un gobierno del PP. Jacinto, y por un motivo además, se está consiguiendo porque la banda terrorista ETA es en este momento absolutamente permeable para la policía. Porque en los últimos 3 años, cada vez que han puesto una nueva dirección en la banda terrorista ETA, ha caído en cuestión de semanas. Porque está la policía muy encima de ellos y porque pese a las actuaciones políticas que han sido muy perjudiciales en algún momento, la policía no ha dejado nunca de perseguir a esta pandilla de asesinos. Hombre, y están descabezados, descabezados. Es de suponer, Alfredo, que cuando la policía interviene, porque si no entraríamos en un sentido de pura contradicción, porque cuando no interviene igual es porque alguien se lo manda. Entonces vamos a decir que realmente los distintos gobiernos que han hecho las dos acciones, la judicial, la policial, que en todo momento le está acosando, y la política. El caso Faisán es el único caso que ha habido en España de unos altos dirigentes policiales y del gobierno que han supuestamente informado a gente del aparato extorsionador de ETA de que van a ser perseguidos. Dentro de un proceso de negociación. Alfredo, por favor, no eso, se puede ¿y qué tiene eso que ver? ¿Y qué tiene eso que ver? Pero es una traición de la policía, vamos. Para darle la lectura que uno conviene. Sí. Por favor, por favor. En algunos, en algunos casos tan terribles como en luchas armadas, pues sí. Dar un chivatazo a ETA no justifica. Mira, no está justificado en ningún caso. Ha habido caso que se ha vendido armas a los terroristas para detectar
en qué María, punto estaban operación de la policía en contra de ETA y dirigentes de la policía informándoles. A mí es que me parece que cualquier procedimiento es válido para terminar con una banda armada. No vas a conseguir imponer esto, porque realmente si hace Francia o lo hace Inglaterra o lo hace cualquier gobierno nos parece normal. Si lo hacemos aquí, realmente yo recuerdo las palabras de Manuel Fraga diciendo las palabras. Pues mira, yo recuerdo las palabras de Fraga que están escritas: el mejor terrorista es un terrorista muerto. Nadie la ha desestimado. Poco después venía el GAL. De cualquier manera, hay que decir. El GAL habla del GAL y Rubalcaba. A mí es que habéis de una cosa. El GAL fue invento del PSOE. Te recuerdo que el GAL fue invento del PSOE. Hay ministros del PSOE condenados por el GAL. De momento, todos los esfuerzos por tratar de implicar al señor Rubalcaba ha sido desestimado por el Pero si la cúpula del Ministerio del Interior de Felipe González estaba en la cárcel por el y ha estado. Y Rubalcaba era el portavoz del gobierno que negaba que existiesen los GAL y que tuviesen ningún vínculo. Os recuerdo y que tuviesen ningún vínculo con el Ministerio del Interior que terminó la cárcel. Alfredo, por favor, no. Os recuerdo que el caso Faisán lo hemos tratado en esta mesa, se nos quedó pendiente la semana pasada, volveremos a él porque el caso está abierto, quiero decir, el juez lo sigue investigando, por lo tanto no es un caso cerrado, no está archivada la causa, que se sepa, ¿no? Por lo tanto, pues tendremos ocasión de volver sobre las responsabilidades en el chivatazo. Les propongo que nos cambiemos de tercio porque este tema es también candente. El presidente de la Comisión Europea, Mariano Barroso, anunció ayer la creación de una tasa para todas las transacciones financieras dentro de la Unión. Barroso calificó esta medida como una medida de justicia. Según el presidente de la Comisión Europea, esta tasa supondría recoger unos 57.000 millones de euros. Como veis, la medida es un mensaje al mercado, a los mercados, un mensaje al mundo financiero, es un mensaje político nada más. En ese stricto sensus tienes que dejarlo porque luego con respecto a su traslación a la vida real no va a existir, no se va a dar. Pues es una vieja aspiración que hace mucho tiempo se maneja de establecer este tipo de, digamos, gravámenes en las transacciones, cosa por otra parte, primero, que no sería viable dado que ya hay estados que han dicho, han contestado con un rotundo no, por ejemplo Suecia. Tiene efectos importantes colaterales como es el hecho de que en el mundo global que vivimos la deslocalización se puede dar inmediatamente. En estos momentos no hay institución financiera en la Unión Europea que no tenga una sede en Londres y automáticamente con establecer allí sus bases de transacciones quedarían exentas. Luego hay una parte, evidentemente, que sí afecta a las instituciones financieras, que es el hecho de que ya en algunos casos se está pagando por gravamen. Sería duplicar en alguna medida también este tipo de impuesto. Y en cualquier caso, creo que como intencionalidad es perfecto. O sea, que las instituciones financieras devuelvan a la sociedad parte de lo que de traer parte de aquello que se le ha dado, pues como principio general y para un discurso en una administración que por otra parte debería sí estar pensando en su recorte, porque es una administración bastante cara, la comunitaria, pues entonces lo que hacemos es tratar de buscar, a ver si encontramos un recursito más y a ver si vamos arañando ahí en el sector financiero. Bueno, inválido totalmente. Inválido totalmente, por tu parte. Ana, no, por mi parte ¿compartes esa opinión? Bueno, como decía María, es una vieja propuesta de Tobin que no solo tenía un afán recaudatorio, sino de alguna forma frenar las operaciones o reducir el número de operaciones especulativas. Pero, como dice María, es una tasa que plantea muchos problemas en algunos países y que yo creo que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Además, yo no soy una experta en tasas comunitarias, pero por lo que han dicho además algunos expertos estos días, produciría eso, deslocalización, y además sería una tasa muy difícil de recaudar, que obligaría a numerosos funcionarios a trabajar en su cobertura. A poner una administración paralela. Sí, y que entrañaría muchas dificultades. Entonces, yo lo que comparto con Barroso es un poco este sentimiento de, si quieres, más Europa, es decir, tenemos unión económica, tenemos unión monetaria, demos pasos hacia la unidad fiscal, un poco ese
espíritu, sí, pero yo creo que la tasa tendrá muchas dificultades para su aplicación. El presidente de la Comisión, el portugués Mariano Barroso, hizo también ayer un alegato por el orgullo de ser europeo, que todos ustedes ya habrán visto, ¿no? Seguramente ese alegato iba dirigido directamente al otro lado del charco, al presidente americano Obama, ¿no? Les recordamos a todos que el presidente americano dijo que el mundo estaba asustado por la situación económica de Europa, unas declaraciones que tampoco sentaron nada bien entre los dirigentes de la Unión. El propio presidente del Eurogrupo dijo que Europa no acepta lecciones de nadie, estaba muy enfadado y creo que incluso alguien recordó el famoso caso de las hipotecas americanas, claro, ¿no? Claro. Como diciendo, los errores empezaron allí y allí empezó todo, ¿no? El origen de la crisis está allí, ¿no? ¿Te parece a ti desatinado el comentario de Obama o ha sido intencionado? Yo creo que es intencionado, nada es gratis en política, evidentemente él tiene su problema allí, nosotros lo tenemos aquí. A mí lo que me ha parecido realmente sorprendente ha sido por primera vez la reacción de los dirigentes europeos, que generalmente... ¿Se han puesto de acuerdo, por fin? Sí, se han puesto de acuerdo en una sola cosa. Desde Barroso hasta Juncker, pasando por casi todos, que han recordado a Estados Unidos que la crisis viene fundamentalmente de los Estados Unidos y que, hombre, puestos a retrasar, ellos dejaron caer y fracasar a Lehman Brothers, ¿no? Que está en el epicentro de casi todos los males, ¿no? De todas formas, está claro que el mensaje de Obama tiene una parte de mensaje interno, él está muy cuestionado, el 80% de los estadounidenses, según las encuestas, no apoyan la actuación política de sus representantes y lanza en clave interna ese mensaje, pero por otra parte de razón tiene, porque recordemos que cuando surgió el problema de Lehman Brothers, Zapatero se presentó en el Ecofin y dijo, nosotros tenemos un sistema financiero que es un ejemplo para el mundo. Y recordemos también que las medidas que tuvo que tomar Zapatero en el mes de mayo fue porque le llamaron Obama y Merkel. Me imagino que Obama, dada su experiencia con el presidente del gobierno español, dirá, fueron lentos, porque eso, cuando surgió el problema de Lehman Brothers, quien fue sacando pecho al Ecofin fue Zapatero diciendo eso. Tenemos la necesidad de uno no justifica la del otro, es decir, partiendo de la base de que Obama sí tiene buena parte de razón en lo que dice, y porque efectivamente Europa ha reaccionado tarde, mal y nunca ante la crisis económica. Pero dicho esto, yo dudo mucho de que contribuya a mejorar la situación, declaraciones como esta o como otras, por ejemplo, de la nueva presidenta del FMI. Tiene una parte importante en clave interna. De hecho, la primera vez lo dijo en un meeting en California. Quiero decir que fue en un acto electoral donde lanzó este mensaje. Pero no lo digo por clave interna, lo digo incluso por clave externa. Es decir, cuando un dirigente político de la tarea política de Obama o de la nueva presidenta del FMI, del Fondo Monetario, lanza un mensaje tan catastrofista como este, las consecuencias son nefastas para todo el mercado, para todo el mundo. Entonces, ya no es tanto, a mi juicio, discutible el que tengamos razón, que la tiene, en parte, como también es cierto que se le puede reprochar la lentitud, esa esperanza de Estados Unidos para afrontar sobre la crisis que ha provocado el resto del mundo. Pero dicho esto, hay que exigir a los dirigentes políticos más responsabilidad. Porque una cosa es que yo digo una cosa un día aquí en el Tertulia, no pasa nada, pero si en lugar de ser yo es el director del Banco de España, cambia. A veces es necesario un revulsivo para, digamos, generar ese tipo de sinergias. Sí, pero de revulsivos que nos llevan al movimiento estamos hartos. A movilizarse. Evidentemente, vamos a ver, lo que está claro es que la disgregación que ha existido con respecto a la digamos, corrección de la crisis en toda Europa ha sido terrible. La imagen que estamos dando en el mundo es absolutamente penosa. O sea, no hay gobiernos tan en desacuerdo en un solo asunto. Hay que recordar, sin embargo, Estados Unidos, republicanos y demócratas, justo cuando ven amenazado sus cuentas con una suspensión de pagos... Bueno, tuvieron... Vamos, pero semanas. En extremis, un acuerdo en extremis. Pero nosotros llevamos 2 años, llevamos un año tratando de hacer digamos, una aportación mínima de lo que se va a necesitar a Grecia. Llevamos casi un año discutiendo este tema. Evidente que fue muy discutido, evidentemente, está claro, pero hubo acuerdo. Aquí no conseguimos, en Europa, hombre, no conseguimos ponernos en acuerdo. María, me temo que nos tomaremos las uvas y una copita de champán con el tema de Grecia en la mesa todavía más, ¿no?
Señores, se nos acaba lamentablemente el tiempo. María, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Alfredo, muchas gracias. Jacinto, gracias. Ana, pues espero verte pronto por aquí otra vez. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les espero el próximo jueves, como siempre, a las 10 de la noche.